Y este elefante toma un pincel y antes de comenzar a hacer cualquier cosa, pinta una raya horizontal hasta abajo. Y después de esa raya, se dibuja a él mismo arriba de esa raya. Que digo, órale, hasta el elefante sabe que nada puede comenzarse a hacer sin un fundamento, sin una base. Primero dibujó el piso y después, órale, lo que sigue. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el kinder, ya tiene más de 20 años, me acuerdo que la mayoría de niños, cuando nos ponían a dibujar algo, primero dibujábamos el pasto. No sé si usted también lo hacía, si se acuerda. Pero me acuerdo que primero dibujábamos el pasto y después ya lo que sigue, ¿no? Una florecita, que un árbol, que una casa, ¿no? Lo típico, ¿no? El típico dibujo de kinder, ¿no? Un perro, no sé. Y realmente eso aplica para toda la vida y para todas las cosas. Aquí le puse la descripción de lo que es un fundamento. Dice, los fundamentos son los principios básicos de cualquier conocimiento. Es la plataforma sobre la cual todo está montado. En cualquier área de nuestra vida es de fundamental importancia tener fundamentos, tener principios. Esos principios nos van a respaldar, van a sostener la estructura de todo lo que le pongamos arriba. Es el punto de partida, no podemos comenzar a construir algo sobre lo que sea, ¿verdad? Eso no se lo sabían los de la ciudad de Jehová, que lo fundaron sobre el agua, ¿no? Por eso tiembla y se cae todo. Pero es un buen ejemplo, porque no podemos construir encima del lodo, no podemos construir encima de la arena. Debemos de tener un fundamento lógicamente estable, ¿verdad? Esos fundamentos deben de ser tan confiables, deben de ser tan sólidos, que no son negociables. No deben de ser negociables. ¿Por qué? Porque si tu fundamento es negociable, si tu fundamento puede cambiar constantemente, entonces, ¿qué confianza puedes tener en tus fundamentos? Entonces, ¿qué estabilidad puedes tener en tu edificación? No podría existir una edificación confiable con un fundamento, llamémosle cimiento, que se mueve, que está sujeto al clima, sujeto a tipo de suelo. No, o sea, un cimiento es el cimiento y no se mueve y ahí se queda. ¿Se puede caer de arriba por el cimiento? Ahí está. ¿O cuántos de ustedes han modificado los cimientos de una casa sin tener que derribarlo de arriba? ¿Se puede? Digo, yo no sé de albañilería, pero hasta donde yo sé, no puedes modificar los cimientos sin derribar primero lo de arriba. ¿Puedes modificarlo de arriba? Sí, pero los cimientos son inamovibles, sean buenos o sean malos, porque ese es otro punto, ¿no? Puede ser que sean cimientos buenos o cimientos malos, sin embargo, ni siquiera los podemos ver, pero están ahí. ¿Por qué? Porque la evidencia de que hay cimientos es que la edificación está de pie. Un cimiento o un fundamento, llamémosle, equiparémoslo, ¿ok? Confiable nos convierte en personas estables, en personas seguras de nuestras convicciones. En cierta medida puede ser, no en todos los casos, pero puede ser propicio a que podamos ser más humildes. Nos conducen directamente a la madurez, no en todos los casos, pero es una pauta excelente para poder llegar a ella. ¿Por qué? Porque una persona que es madura tiene un estatuto bien anclado, bien firme, en el cual tiene una referencia buena para poder llegar a esa estabilidad. Hay varios tipos de cimientos, y no estoy hablando de las construcciones físicas, sino de nosotros, de nuestro corazón. Yo me acuerdo mucho
cuando era niño, ¿no? Y esos son los cimientos que primero nos son formados, los cimientos que nos dan nuestros padres. Siempre, desgraciadamente o afortunadamente, son basados en los cimientos de ellos, ¿sí? Costumbres, tradiciones, formas de hablar, etc. Yo me acuerdo de varias cosas que mis papás formaron en mí cuando era niño. Y aquí, de hecho, los anoté, se los voy a leer. Una de esas cosas que contribuyeron a mi formación, que contribuyeron a hacer mis cimientos, fueron: cuando dos adultos están conversando, tú te callas la bocota, no interrumpes. Es más, si te puedes retirar, mejor. Respeta a la gente mayor, sobre todo a tus abuelos. Ese es otro. Mírame a los ojos cuando te hablo y responde con un sí, mamá, o con un sí, papá. No con un pero es que. No, eso no cabía, nunca cupo en mi formación. Gracias a Dios por los padres que tuve, que tengo todavía. Amén. Cuando visitemos a alguien y ese alguien te ofrezca algo de comer, tú dile que no, gracias, aunque tengas hambre. Y me invitaban algo y yo volteo a ver a mi papá. Y mi papá, y yo, obviamente se daban cuenta y decían, no, ¿por qué se va a tu papá? ¿Quieres o no? Y yo, sí. Y también, ¿no? Cuando visitemos a alguien, tú te quedas aquí sentado y no haces ruido, como si no estuvieras. Otra, cuando te diga que no, es no. A mí mi papá me decía no, y yo, pues ya no tenía para dónde moverme, ¿no? Pues ya me dijo que no una vez y le vuelvo a decir, me va a tocar nalgada, ¿no? O cuando me caía, cuando algo me daba sentimiento, porque sí me caía súper chillón desde siempre, me decía mi papá, si lloras te va a ir peor por dramático. O mi mamá me decía, si te caes te pego. ¿Cómo, mamá? O sea, si me pego me vas a pegar. Yo sí. Y eso me hacía darme con más cuidado, ¿no? ¿Okay? Y es la clásica, ¿no? Si te pegan, le pegas. O si no, cuando llegas a la casa te va a ir peor conmigo por mes. Y digo, esos fueron buenos o malos, no sé. Yo no soy quien para juzgar si fueron buenos o fueron malos esas enseñanzas. Sin embargo, formaron mis cimientos de niño. Muchos de ellos permanecen hasta el día de hoy. Me ha costado mucho trabajo eliminar el de si te pegan, les pegas. ¿Verdad? Eso me ha costado mucho trabajo, francamente. Pero ahora pues ya podemos, como adultos, ¿no? Pues decidir, ¿no? Qué cimientos son buenos, cuáles no, cuáles podemos modificar, cuáles también. Sí, pero todo basado en la Biblia. No me estoy contradiciendo, hace rato les dije que los cimientos eran inamovibles y ahorita les acabo de decir que los podemos modificar. No es contradicción, ahorita me van a entender por qué. Esos principios nos forman, nos van dando forma, nos van dando estructura, como un jarrito, ¿no? Que está girando. Empiezan a formar la base de lo que va a ser la parte de arriba. Vamos a ver qué son cimientos. Un cimiento es la base sobre la que se construye un edificio. Es el primer nivel de la estructura que provee un sustrato estable, o sea, un piso estable, para el resto de la construcción, evitando que se hunda. También existen en las construcciones las columnas, como la que tenemos aquí en medio. Esa también brinda soporte. Se las voy a decir que es una columna, es un elemento estructural muy utilizado en la construcción, ya que sirve para soportar el peso de toda la estructura. Es la que es de forma vertical y es alargada. Si bien esas columnas no sostienen toda la edificación, sostienen la parte de arriba, ¿no? Le dan firmeza. Por otro lado, vemos el ejemplo de las plantas, en este caso de los árboles.
Los árboles son muy similares a las edificaciones. ¿Por qué? Porque también tienen un cimiento, tienen una columna que es el tronco, tienen, por así decirlo, un techo que es su follaje, ¿no? Y la raíz es la parte de la planta que está sujeta al suelo. Es donde el agua y el alimento comienzan a ser transportados al resto de la estructura de la planta. A través de sus ramas y fibras, las raíces suelen estar debajo del suelo y funcionan como órgano de absorción, aireación, almacenamiento de alimentos y anclaje o soporte. Entonces vemos que las raíces cumplen la misma función que los cimientos. ¿Sí? Los cimientos cumplen la misma función que los fundamentos, hablando espiritualmente. Y las columnas, pues son el refuerzo, ¿no? Ahora, fundamento, cimiento y raíz, columna, son conceptos que, aunque son distintos, son muy similares. Todos forman parte de un mismo concepto, y como hijos de Dios debemos de tenerlos todos. No podemos ser hijos de Dios sin columnas, no podemos ser hijos de Dios sin cimientos, no podemos ser hijos de Dios sin raíz. Eso es peligroso. Ahora que hemos conocido el sacrificio del Señor por nosotros, nuestra vida ya no puede ser igual, ya no puede ser la misma, ya no debe ser la misma. No podemos ser las mismas personas que éramos antes. En el Génesis dice que el Señor vino a ordenar todo. Primero lo creó, luego lo ordenó. Gracias a Dios que Él siempre llega, o por lo menos en mi caso llegó cuando mi vida estaba como en un principio, que la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba mi vida cuando el Señor llegó. Y yo estoy seguro de que la de ustedes también. Llegó en el momento preciso en el que su vida estaba desordenada y vacía. Así como en un principio estaba la tierra. Y viene y lo ordena todo, lo acomoda todo, lo estructura todo. Él nos toma y comienza su obra reconstructiva. Pero es bien importante que nosotros lo permitamos, que nosotros nos dejemos tomar por Él. Hay veces que es necesario que esos cimientos sean derribados en nosotros. Porque como les comentaba hace rato, los cimientos que a mí me formaron fueron esos, ¿no? Y yo crezco con esos, ¿no? Pero si ya de viejo yo me aferro a esos cimientos, tal vez esos cimientos destruyan mi vida como adulto. He visto muchos ejemplos sobre todo de varones, ¿eh? Yo me fijo mucho en los varones. ¿Por qué? Porque no para compararme, no, eso sería muy absurdo, pero sí para aprender de ellos, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y yo me he fijado de hombres que terminan de estudiar y ya cuando se llega la hora de trabajar, no, yo voy así a estudiar. ¿Por qué? Porque le sacamos a la chamba, ¿no? O que no se quieren salir de la casa de sus papás, ya están bien viejos, ya están barbones, están peleones como yo y siguen en la casa de su papá o de su mamá. Siguen siendo los bebés, siguen siendo los niños. Y eso, ya. Y espiritualmente pasa lo mismo. Queremos seguir siendo niños. Un cimiento es, sin duda debemos de tener cuidado. Nunca va a suceder algo diferente en nuestra vida si nosotros no analizamos nuestros cimientos. ¿Sí? El Señor cuando nos toma, empieza a darnos forma diferente. Digamos, imagínense que está este terreno, ¿no? Y está, imagínenselo en ruinas, imagínense. Y llega el Señor y empieza a ver, ok, este terreno tiene potencial para eso, ¿no? Para X o Y. Y comienza primero a limpiar,
vamos a limpiar. Comienza a aventar toda la basura para afuera, ¿no? Y después, ok, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Los cimientos estarán buenos? Yo sé que hay pruebas para los cimientos. Desconozco cómo lo hagan, pero yo he escuchado que hay formas de determinar si los cimientos son buenos o no. De esa manera el Señor sabe qué tenemos en el corazón. De esa manera el Señor nos va preparando para otra cosa. Nos empieza a limpiar, nos empieza a sacar la basura, empieza a formar las columnas, a volverlas a levantar, a volver a acomodar el techo. Coloca cuidadosamente cada cosa en su lugar. Pero ¿qué pasa cuando no lo dejamos? O peor aún, ¿qué pasa cuando nuestras ruinas están tan mal, que hay que derribarlo todo? Que hay que derribar todo, incluyendo los cimientos, removerlos, quitarlos, y sobre ese terreno volver a hacer otro diferente. ¿Qué pasa cuando el Señor usa un terreno donde había una casa pequeña y ahora lo usa para hacer un edificio? No puede usar los mismos cimientos. Aunque los cimientos de la casa estén buenos, no puede usar los mismos cimientos. ¿O sí? ¿Por qué no están diseñados para soportar ese peso, esa altura? No están diseñados para eso. Y si el Señor edificara sobre esos cimientos, va a durar poco. Esa obra va a durar poco. Se va a ver espectacular, se va a ver así, pero al menor movimiento de tierra, al menor soplido de viento, caput. No permitas, más bien, ten cuidado sobre qué estás edificando tu casa. ¿Vieron a los chicos que estaban aquí? ¿Cuándo los habían visto así? ¿Verdad que no? Bueno, yo no. Es la primera vez que los veo así. Les voy a decir algo y no es regaño, bueno, tal vez sí. Esos niños, cada uno de ellos, ahora que recibieron instrucción, que recibieron sanidad en sus corazones, estaban deshechos. Y se puede preguntar, ¿por qué si son jóvenes? ¿Por qué si son tan chavitos? ¿Por qué tienen tanto dolor en su corazón? Por los cimientos que sus padres les han formado. O por la falta de ellos, en muchos casos. Muchos se derrumbaron llorando porque sus padres no les ponen atención. Muchos de ellos con un sentimiento de rechazo en su corazón, con un sentimiento de soy invisible para mis papás, o para mi papá, para mi mamá, o para con quien vive. La rebeldía de esos niños es el producto de los malos cimientos que tienen, o de la falta de ellos. No podemos esperar que esos cimientos les sirvan para cuando sean adultos. Si pretendemos que esos cimientos les van a servir, estamos perdidos. Es bien importante tener los ojotes abiertos y conservar ese fuego con el que vienen. El Señor tocó sus corazones, el Señor hizo grandes cosas en ellos, pero oh tristeza, a partir de ayer cayeron en sus manos. Y depende de ustedes, papás y mamás, que ese fuego permanezca en sus corazones. No apaguen a sus hijos. No los apaguen. Es más, si ellos los entienden a ustedes, qué mejor. En la reunión de jóvenes, nada más vienen 3. ¿Y vieron cuántos jóvenes habían aquí? Habían más de 3. ¿Qué pasó? ¿Hay algún impedimento? Luego me dicen, hermano, ahí le encargo a mi hijo que no me quiere hacer caso. Perdón. Más bien, papás, ahí les encargo a sus hijos, porque no vienen a la reunión.
Los cimientos no se los damos nosotros, no se los da el pastor, se los dan ustedes. Y ellos son un reflejo directo de ustedes. Yo los conozco a ustedes, ¿por qué? Por sus hijos. Allá en el campamento a un niño no, le decíamos, oye, fulano, vamos a hacer esto. Niños jóvenes, con toda la energía, con toda la salud, con toda la vitalidad. Sus palabras exactas eran, chale. Y las manos en la bolsa. ¿Y para qué eso? ¿Y ahorita qué sigue? Con un fastidio que no puede ser. Una apatía. Vamos, a ver, Fernando, véngase para acá. Sí soy. Acá, mira, ven, forma. Dios. Otra, no saben seguir instrucciones. No saben seguir instrucciones. No saben prestar atención. No saben permanecer callados. ¿Por qué? A veces es más difícil permanecer callado que ponerse a hacer cosas. Cuando pasamos los obstáculos decimos, a ver, escúchame, lo vas a hacer así y así y así. Y no, lo hacían a su manera. Unos casi se caían, unos se rasparon las manos, unos lloraron, unos lloraron. ¿Por qué? Porque lo querían hacer a su manera, porque no escuchaban la manera correcta de hacer las cosas. Y nos pasa como adultos. ¿Qué necesidad hay de que suframos tanto cuando aquí está la manera de hacer las cosas? Ahí está. Pero, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. Y esas son las consecuencias. Se pueden haber evitado raspaduras, se pueden haber evitado lágrimas, se pueden haber evitado sufrimiento. Sin embargo, nada. Fueron contados los que entendieron la lección y se detuvieron a escuchar. Fueron contados. Me sobran dedos. Pero eso ¿qué es? Es reflejo del descuido, es reflejo de la falta de atención. Hay papás de chicos que fueron que no están aquí ahorita. Para poder edificar, volviendo al tema, perdón, me desvié, pero no me desvié. En Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de ustedes queriendo, Lucas 14, 28, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Como les decía, hay que estar seguros que estamos construyendo sobre un terreno, sobre un cimiento estable, sobre un cimiento, sobre un lugar firme. Y después hay que ver si tenemos lo necesario para edificarlo. Si no tenemos lo necesario, mejor déjenlo así, dejen el terreno, déjenlo listo, dejen la base firme y poco a poco el Señor va a ir dando crecimiento. Sin embargo, luego queremos o pretendemos ser, ayudarle a Dios, ¿no? A edificar, a crecer, a ver. Yo no vengo aquí a juzgar ni criticar a los padres porque me puedo tragar mis palabras, porque puedo escupir para arriba y me puede caer a mí cuando en su momento que yo sea padre. Pero sí les puedo hablar de parte de un hijo, porque hijo sí soy. No se preocupen tanto por cómo vienen vestidos sus hijos. No se preocupen tanto por cómo se vean delante de los demás, por qué celular traen,
Preocúpense por su corazón, por lo que guardan aquí. No les pregunten a las niñas, ¿cuántos novios tienes? ¿A cuántos niños les gustas? O a los niños, ¿qué niña te gusta de tu escuela, hijo? Pregúntale cómo se siente, cómo está, cuál es su inquietud, qué le gusta hacer. Pregúntale si realmente quiere venir a la iglesia. Porque luego les preguntamos, ¿por qué están aquí? Porque mis papás me trajeron. No. ¿Se dieron cuenta que los que estaban aquí danzando, nadie les dijo nada? Nadie les dijo, ¡ay! Nadie les puso un arma en la cabeza para que vinieran aquí a danzar. El Señor nos ayuda, nos hace el paro, por así decirlo, ¿no? A iniciar el fuego. Su Espíritu Santo es un iniciador de fuego, pero nosotros lo apagamos con nuestras actitudes hacia ellos. Dice la palabra que de los tales es el reino de Dios, de los niños. Yo sé que unos son adolescentes, pero en su corazón siguen siendo niños. Sigue habiendo inocencia en ellos. Pobres de nosotros si los apagamos. Y saben, nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir viendo cómo va transcurriendo los domingos, vamos a ir viendo si el altar se prende más o si se apaga. Y eso va a ser directamente proporcional al cuidado que ustedes tengan. El fuego, cuando se enciende, hay que estarle soplando, hay que estarlo cuidando, hay que ponerlo en un lugar donde sea propicio. Si no lo cuidas, el fuego se va a apagar, nada más va a echar humo. ¿Y a quién le gusta el humo? Es desagradable. ¿Quién se puede aprovechar del humo? ¿Para qué sirve el humo? No sirve para nada. El altar debe estar ardiendo aquí y aquí, primero aquí, pero más importante, en sus casas. Cuando los chicos deben de aprender a orar en su casa, a buscar a Dios en su casa, a clamar en su casa, no, a clamar. Los hubieran visto allá, de verdad. Les mandé videos, pero los videos se quedan cortos. Jóvenes encendidos, clamando, danzando. Como servidores, esa es nuestra paga. Ese es nuestro galardón. Ver a esos chicos ardiendo. Decir, wow, valió la pena todo. El cansancio, el sol, el estar ahí, el dormir, el medio dormir, el medio comer, vale la pena. Lo vale. Pero a partir de ayer están en la realidad, en sus casas. Esta persona que intentó edificar sobre su obra, pero no pudo acabar, es el equivalente a un cristiano que intentó edificar su propia obra. No la obra de Dios, su propia obra, con sus propias reglas. No puso como cimiento, no puso como base el temor de Dios. Ese es el terreno, es el cimiento adecuado, el temor de Dios. Si usted o yo queremos edificar algo encima de algo que no sea el temor de Dios, ya no construyas nada. Una vez te lo digo, se te va a caer, te va a quedar mal, vas a hacer el ridículo. Ese cimiento, todo aquello que nosotros pongamos arriba del temor de Dios como base, debe de ser guiado por la sabiduría y por la inteligencia de Dios, por supuesto, no la nuestra. Y vamos a Proverbios 8. Yo lo voy a leer en NBI, pero es lo mismo. Proverbios 8 dice, llamado de la sabiduría. Vamos a leerlo completo a partir de ahí. Dice, ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas y a la vera del camino y en las encrucijadas junto a las puertas que dan a la ciudad.
A la entrada misma grita a voz en cuello: a ustedes hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Escúchenme que diré cosas importantes. Mis labios hablarán lo correcto, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez, son claras para los entendidos, irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan les doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Mucho antes de sus obras de antaño fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes, y el polvo primordial con el que hizo el mundo, cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos, atiendan mi instrucción y sean sabios, no le descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Este es dice el llamado de la sabiduría. Ahorita los voy a dejar un poquito en suspenso. Van a entender por qué les leo esto un poquito más adelante. En Proverbios 9 dice: la sabiduría edificó su casa. El que sigue, Proverbios 9. Labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¡Ojo! El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La base, el principio donde todo empieza. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. No sé si recuerdan que en la predicación pasada nos fuimos hasta el Génesis, cuando Adán y Eva, y lo de las que se cubrieron, etc. ¿no? El Señor me mostró que el problema en ese entonces venía desde el origen, desde el principio. Esta ocasión, este problema viene desde mucho más atrás, si podemos decir, más atrás de Adán y Eva, sí, mucho más atrás. La falta de cimentación, la falta de estatutos, la falta
sí, de principios, proviene desde antes de la fundación de la tierra. Puedes decir, no exageres, pues si ni había gente. Yo tampoco me la creía, ahorita van a ver cómo sí. Vemos que en Génesis 1:1 dice que la mayor parte de la obra de Dios se realizó con palabras, ¿no? Dijo el Señor, sea esto, sea aquello, y fue hecho, ¿no? Hizo todo de donde no había nada, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Ok. Eso únicamente nos refuerza la autoridad de su palabra. Pero no sé si recuerdan que ahorita lo que les leí decía, la sabiduría, era la sabiduría la que hablaba, ¿eh? Dice que fue la primicia de sus obras. La primicia de sus obras, dice ahí en Proverbios 8. En Proverbios 8 del 22 y 23 dice que la sabiduría fue la primicia, o sea, lo primero que él creó. Pues vas a decir, no es cierto, en el Génesis dice que creó Dios los cielos y la tierra, pues es mentiroso. No. Génesis 1:2 lo dice de manera generalizada. El Señor creó los cielos y creó la tierra y vio que era bueno. Pero después vemos que el Señor hizo todo por su voz. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Sea la luz. O sea, decir, bueno, la luz no es la inteligencia. Aguántenme. A grandes ratos el Señor comenzó a formar todo cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero vamos al día 1 de la creación. En el día 1, en Génesis 1:3, dice, la primicia... perdón. ¿Qué dice Génesis 1:3? Alguien que me lo lea. Exactamente. El Señor dijo, sea la luz, y la luz existió. Y ahora les pregunto, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz del mundo? El Señor Jesús, ¿no? Ahora, bueno, ahí va una pista. Vamos a seguir avanzando. En Juan 8:12 también dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, no nos vamos a detener en los días, en el 2, en el 3, pero en el día 4, el Señor dice la palabra que hizo el sol, la luna y las estrellas. O sea que eso me hace pensar que la luz, cuando habla de la luz, no se refiere al sol, no se refiere a la luna, no se refiere a las estrellas, no se refiere al foco que alumbra la tierra físicamente. ¿Ok? Es una luz diferente. Estamos hablando de dos luces distintas: de la luz del mundo y de la luz que alumbra, que ilumina, que da calor, que nos deja morenos. No es lo mismo. ¿Ok? Ahora, espero no enredarlos porque es como que está muy compactada, está muy concentrado. Recuerdan que en Proverbios 9 dice que la sabiduría edificó o hizo las columnas. Ahorita se los leo. Sí. Déjenme ver la cita. Brian. Gracias. Dice, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. En otras versiones dice sus 7 columnas. Es lo mismo, es igual. Sí. Y ahora podemos hacer ya una estructuración. El temor del Señor es la base. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, ese es el primero, primer nivel. El segundo, la prudencia. Proverbios 8:12 dice, el discernimiento y la discreción. ¿Ok? Proverbios 8:12, ¿alguien lo tiene? Sí. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ajá. ¿Hasta cuál? No, está bien. Ok, hasta otra. La 3, la paciencia. Proverbios 14:29, ¿quién la tiene? Empezada en la gracia delante del entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Gracias. ¿Qué es la paciencia? Es una característica
de la sabiduría. La impaciencia lleva a la necedad. La necedad es lo contrario a la sabiduría. La cuarta columna es la humildad. Proverbios 11:22 lo respalda. ¿Alguien lo tiene? Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿Es ese? No. Sí. Sí, creo que sí. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Ok. Una persona con falta de humildad, ¿no? Falta de razonamiento, se puede ver bien por fuera, pero por dentro está tronada. Proverbios 2:7 habla de la justicia. ¿Cuál tiene? Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Me puede volver a leer, hermano, por favor? Sí. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ok. Rectitud. ¿No? Lo podemos resumir en rectitud. El 6, Proverbios 17:27. ¿Cuál es? ¿Alguien lo tiene? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, prudente es el hombre entendido. Y nadie te preguntó tu opinión, nadie te dijo, oye, ¿qué te parece? Cállate. Dice, el que cierra sus labios es entendido. Vamos a Santiago 3:17, por favor. Pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. O sea, buenos frutos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Esas son las 7 columnas. Si no me creen, no me crean. Investíguenlo. Pero todo está en la Biblia. Todo lo dice ahí. Ninguna palabra me la saqué del sombrero. Ahora, toda edificación requiere de tiempo, de planeación, de ver cuántos materiales se necesitan, de qué calibres, de qué calidades, etc. Es un proceso. ¿Están de acuerdo? Es un proceso en el cual hay muchos factores en contra. Es un proceso largo, en el cual muchas cosas pueden salir mal. Muchas. Pero si nos precipitamos en la edificación de nuestra alma, de nuestro corazón, lo más seguro es que nos va a quedar mal. Ningún proceso se debe hacer a las carreras. Ninguno. Y tampoco se debe de hacer tomando en cuenta las voces de muchas personas. Porque cada persona tiene una opinión distinta. Cada persona tiene una mentalidad diferente. No quiero decir que sean malos o buenos los consejos de la gente, pero cuando tú edificas algo, lo mejor es ir con un experto. ¿Para qué preguntarle a un albañil si le puedes preguntar a un arquitecto, no? Digo, no estoy menospreciando el trabajo de nadie, pero si tú quieres que una edificación sea duradera, que sea confiable, que pueda ser muy alta, no le vas a meter cemento del barato, ¿no? No le vas a meter varilla de la delgadita, ¿no? No, hay que meterle presupuesto, hay que meterle esfuerzo, hay que meterle pasión, hay que meterle amor a esa edificación. Y eso se nota. ¿Y eso qué significa? Que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Todo
todo en la vida tiene un precio. Todo. Lo bueno y lo malo tiene un precio. ¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? La traición tuvo un precio. ¿Por cuánto vendieron los hermanos de José a José? El odio, el repudio, la envidia tuvieron un precio. De igual manera, los frutos tienen un precio. La autoridad tiene un precio. El servicio tiene un precio. Todo, sin duda, tiene un precio a pagar. Ustedes no ven grandes siervos de Dios así en donde están, nomás porque sí. Pasaron un proceso en el cual la mayoría casi mueren. Pagaron el precio. El que no está dispuesto a pagar el precio por algo y aún así lo toma, ¿qué es? Es un ladrón. ¿Están de acuerdo? Está tomando algo que no le pertenece. Algo para lo que no está listo, algo que no es suyo. Y cuando lo use, se va a ver mal y santo. Con una falsa autoridad, con un falso discernimiento, con una falsa... No les voy a volver a hablar de la reacción pasada, pero con una falsa apariencia. Todo va a ser falso, todo va a ser de mentiritas. Aguas con eso, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los que no están, si usted no está dispuesto a pagar el precio, ¿qué hace aquí? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, en Lucas 13, 25 a 33. Yo lo voy a leer en TLA. Y el tema dice, condiciones para ser discípulo de Jesús. En otras versiones dice, lo que cuesta seguir a Jesús, el precio a pagar. Y en Lucas 14, 25 a 33 dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle. Si tú quieres servirle a Dios, primero tienes que sentarte a pensar cuánto te va a costar. Aquí. No de tu dinero. Cuando tú te dispones a servirle a Dios, el Señor te provee. Eso ni te preocupes. No le servimos a Dios para tener trabajo. Trabajamos para servirle a Dios. ¿Okay? Continúo. Se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene lo suficiente. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Ahora, dice el 31, ¿qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir paz. Por eso, piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todo lo que tienen. Su mentalidad, la arrogancia, lo que creemos saber, porque luego nos creemos muy sabios o muy inteligentes, porque tenemos 1000 años en el Evangelio, pero no es. Todo lo que queremos saber es la punta del iceberg, no es nada. Si lo comparamos con la sabiduría de Dios, no sabemos nada. Volviendo a lo que les decía, el que no está dispuesto a pagar el precio y aún así intenta tomar aquello por lo que no ha pagado es un ladrón. ¿Y quién le puede robar a Dios? Proverbios 12:12 dice, cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. O sea que en español no seas envidioso. Si tú quieres fruto, trabaja por tu fruto. No ardas en tu corazón porque ves que otro fructifica y tú no. Tú también puedes hacerlo.
tú también tienes la misma capacidad, tienes al mismo Dios. ¿Qué te lo impide? Paga el precio. Nada más. Proverbios 12:1 dice, para aprender hay que amar la disciplina. Tienes que ser enseñable. Tienes que ser una persona enseñable en tu corazón. Una persona que no es enseñable no sirve para nada. A ver, una computadora a la cual ya no puedes expandirle la memoria, ya no puedes meterle un Windows o un sistema operativo más reciente, ¿para qué te sirve? Para nada. Para poner algo arriba, un celular que ya no puedes actualizar ni nada, que ya está saturado de memoria, ¿para qué te sirve? Pues para desecharlo, ¿no? Para comprarte otro. Digo, estoy hablando de tecnología, pero con nosotros sucede lo mismo, nos volvemos obsoletos. Si nos quedamos con lo que creemos que sabemos y de ello nos queremos mover, el Señor no va a continuar su obra en nosotros. Nos vamos a quedar como aquella torre que quedó a medias. ¿Y sabes qué? Eso se ve ridículo. Eso quiere decir que eres alguien que no termina lo que empieza. Que es un desertor. Les digo, es palabra fuerte, pero es esperanza. Ahorita van a ver por qué no habían así. Debemos de ser enseñables, debemos de tener un corazón humilde para dejarnos enseñar, incluso por los más jóvenes. Hubieran visto cuánto aprendí yo, y yo sé que no solo yo, de los chicos en este campamento. Muchísimo. Y lo mejor fue que fue sin decir una sola palabra. Al ver su entrega, al ver su pasión, al ver su necesidad de Dios, al ver su necesidad de atención, de amor. Dios, ¿qué estamos haciendo con ellos? Eso nos hace crecer, hermanos. Es decir, ¿tú qué me vas a enseñar, mocoso? Por favor. Nosotros los echamos a perder a ellos con nuestras actitudes, con nuestra soberbia. ¿Tú qué me vas a hacer? Proverbios 18 dice, el sabio, Proverbios 10:8, el sabio con gusto recibe instrucción, el sabio agradece la instrucción porque sabe que eso lo hará más sabio. ¿Sí? Pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. ¿Recuerdan a Dagón? La estatua esa. Sí, Dagón. Cayó sobre su rostro. Goliat cayó sobre su rostro. El Señor, la gente soberbia la humilla cayendo sobre su rostro. Sobre lo que más arriba tenemos, el Señor humilla al soberbio. Proverbios 12:3 dice, la perversidad nunca produce... No, perdón, ¿me lo vas a poner, no? Proverbios 12:3, por favor. ¿2 o 3? Sí. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Ok. Dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Un hombre que no es piadoso no se afirma. Jamás. La raíz de los justos no será removida. Permanecerá. Proverbios 13:11 dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se librarán por el conocimiento. Proverbios 10:18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Hay otro que dice, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. No seas chismoso, no seas hipócrita. Proverbios 10:18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio. ¿Qué es disimular algo?
Tan hipocritón. No podemos edificar algo confiable si no sacamos esta basura. No se puede. No hay manera. Proverbios 11:4. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas, solo haciendo lo justo te librarás de la muerte. De nada te va a servir todo tu conocimiento, todas tus coronas. Cuando estés delante de Dios, nada más nos va a servir. Nuestra justicia va a ser lo único que nos va a contar. Les voy a hablar sobre alguien que se le olvidó esto que les acabo de leer. De alguien poderoso al cual el Señor humilló, porque se olvidó que el cielo gobierna, se le olvidó que Dios gobierna y no él. Vamos a... creo que me puse la cita. Daniel 4. Mm, 4:10, por favor. Sí. Ok, sí es ese. Yo se los voy a leer en TLA, pero es lo mismo. Dice, esto fue lo que soñé. Les voy a hablar, por supuesto, del rey Nabucodonosor. Esto fue lo que soñé. En medio de la tierra había un árbol muy alto. No había otro árbol más fuerte, no había otro árbol más grande. Se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo. Eran tan verdes sus hojas y tan abundante su fruta que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo y a toda la gente. Mientras yo seguía acostado, un ángel bajó del cielo y a gritos anunció: echen abajo ese árbol, corten en las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle su fruta, que se vayan los animales. Los animales que se cubren con su sombra, que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas, déjenle solo el tronco y no le arranquen las raíces, déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío. Dejen que ese árbol, que es el rey Nabucodonosor, cambie su manera de pensar y vuelva como los animales. Déjenlo que coma hierba como los animales y sujétenlo con cadenas durante 7 años. En otras versiones dice durante 7 tiempos, o 7 tiempos pasarán sobre él, algo así dice. Los mensajeros de Dios han decidido castigarlo, así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos. Hace rey al que él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla. El 18 dice: este es el sueño que tuve y que ningún sabio pudo explicar, pero yo sé que tú puedes hacerlo, porque el Espíritu del Dios único está en ti. Como cuando te dicen, no, tú que estás más cerca de Dios, échame la mano. Estaba diciendo esto el rey a Daniel. Ahora continuamos con el 19. Dice: Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza, así que se quedó callado, pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo: no te preocupes, Belsasar. Belsasar es Daniel, solo que el rey Nabucodonosor le decía Belsasar. ¿Por qué? Porque así que dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó: ¿cómo quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? El árbol grande y poderoso es usted. Que usted vio en su sueño es usted mismo. Su majestad llegó a ser tan poderoso que su grandeza llegaba hasta el cielo. Y así como el árbol tenía hojas muy verdes y todos comían de su fruta, así también su majestad cubría toda la tierra y todo el mundo sabía de su poder. En el sueño usted vio que el ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol, pero tenían que dejarle el tronco y las raíces y sujetarlo con cadenas durante 7 años. Además, el árbol debía quedarse en el campo junto con los animales. Esto quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales. Y comerá hierba como ellos, se bañará con el rocío del cielo, y así estará usted durante 7 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo eso? ¿Qué proceso tiene?
¿Sabe algo? Mucha gente dice, desde que yo empecé a acercarme a Dios me está yendo peor. No es cierto. Bueno, sí, tal vez sí. Pero es un proceso de amor. Este rey vimos que era poderoso, que era imponente, que era un rey macizo, pues, te entiendo, poderoso, temible. No había rey como él. Sin embargo, ¿qué pasó con ese árbol? Se ensoberbeció, se olvidó de Dios, se olvidó que Dios es el que gobierna, que Él no era Dios. Y durante 7 años tuvo que pagar el precio de su descuido, de su soberbia. Dice, como a la mitad del 25, dice, al final de estos 7 años, su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que solo Él puede hacer rey a quien Él quiere. 26, el árbol que le dejaron el tronco y las raíces, esto quiere decir que su majestad volverá a reinar, pero solo cuando haya conocido que el poder de Dios del cielo. No te preocupes porque fuiste cortado, preocúpate por tener raíces. Si tú tienes raíces, no te preocupes por lo que te pueda pasar, porque aquí dice que Él fue cortado, pero la raíz va a quedar ahí para que su reino sea restaurado. No te preocupes si estás abatido ahorita, si estás siendo tratado, perdón por la palabra, si estás siendo tratado como un animal, no te preocupes. Asegúrate de tener raíz. Asegúrate que tus hijos tengan raíces. De lo contrario, van a ser derribados y se van a morir. El 26 lo dice, el árbol que le dejaron el tronco y las raíces, quiere decir que su majestad volverá a reinar. Volverás a reinar, no te preocupes. Pero solo cuando hayas reconocido que el poder de Dios del cielo. Humildad. En la Reina Valera, el 26 dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Continuamos con el 27. Yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. Ya no estés cuidando tu follaje, tu fruta. Eso es de Dios. En cualquier momento te lo va a quitar. Eso es de Él, no es tuyo. No es tuyo, nada de eso te pertenece. Pero ¿saben qué? La raíz, ¿qué es la raíz? ¿Por qué el Señor no les pidió al ángel que lo arrancara? Primero para restituirlo, ¿no? Lo acabamos de leer. Pero la raíz es en donde todo comienza. Ahí, en la raíz, una vez que la semilla abre, lo primero, antes de aventar para arriba, avienta para abajo, ¿no? La raíz. Ahí todo empieza. ¿Qué defensa puede tener una semilla con su raícita? Ninguna. Es inofensiva. ¿Qué gloria puede tener una semillita que apenas tiene raíz? Ninguna. Es ahí donde comenzamos usted y yo, cuando el Señor nos llamó. Así. Fue ahí donde todo empezó, en la raíz. Cuando el Señor te sustentaba, cuando el Señor te sostuvo, cuando el Señor habló a tu corazón por primera vez. Donde todo empezó fue en tu raíz. O sea, en tu primer amor. Ahí donde empezó todo. Donde eras vulnerable a todo. Antes de que nos olvidáramos que el cielo gobierna. Por eso el Señor conservó la raíz. No sé si Nabucodonosor era buena gente, no lo conozco, ¿verdad? Pero sin duda alguna el Señor nos quiere decir algo con eso. En donde en ese origen, en ese punto,
en donde nuestro corazón y el de Dios se encontraron de frente, ese es el momento que el Señor quiere guardar. El origen de nuestra fe, en donde todo empezó. La raíz, el cimiento, la base. Porque hay veces que todo lo de arriba no sirve para nada. Así que no importa si eres muy rey, el Señor humilla al soberbio. No importa si eres muy poderoso, si eres muy inteligente, no importa. Cuando todo tiembla, cuando todo es insostenible, hay veces que en nuestra vida sí pasa, que no es sostenible, que no tenemos una certeza de lo que va a ocurrir, que toda nuestra habitación tiembla, que toda nuestra edificación, en cualquier momento sabemos aquí adentro que se puede caer. ¿Qué puede ser eso? Tal vez un duelo, tal vez una decepción, tal vez alguien de la iglesia te lastimó, tal vez fuiste con la mejor intención de tu corazón a servir a Dios y te dieron un batazo. Eso puede hacer que tu edificación tambalee, incluso la puede derribar. Aún a los cimientos más fuertes les pasa, aún a las columnas más firmes les pasa. ¿Qué nos esperamos nosotros? Pero no te preocupes, en el Salmo 75, 2 a 10 Dios dice: en el momento que tengo pensado haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firmes sus cimientos. En otras versiones dice: yo sostengo sus columnas. El Señor sostiene tus columnas. ¿No les da gusto? El 4 dice: al orgulloso advertí, deja de jactarte. Al perverso le dije, no levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia. Pues nadie en la tierra del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. No juzgues si alguien hizo tambalear tu casa, si alguien hizo tambalear tu edificación. Dios es quien hace justicia. Dios es quien te sostiene. El Señor es el que te mantiene firme. Imagínate a Dios, imagínate al Señor abrazado a tu columna y diciendo: aquí yo te la sostengo, no te preocupes. ¿Seguirás viviendo con el mismo miedo? ¿Con el mismo coraje en tu corazón? ¿Con el mismo odio, con el mismo resentimiento por aquella persona? ¿Verdad que no? ¿Vale la pena? Es absurdo, ¿no? Él decide, continuando con el 7, Él decide quién se levantará y quién caerá, pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. ¿Recuerdan que en Proverbios 9 leímos que la sabiduría preparaba, mezclaba su vino y llamaba a los simples a decir: vengan? Bueno, estábamos para allá. Y aquí no anoté la cita, es la parábola de la gran cena. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: no me quiero perder mi trabajo, perdón. Otro dijo: ¿qué crees que me siento mal? Otro dijo: no, porque tengo mucha tarea. El otro dijo: no, porque me voy a cansar. El otro dijo: no, porque dice mi mamá que le voy a ayudar. No, porque excusas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia le dijo
a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Si nos vamos de regreso hasta Proverbios 9, dice así. Perdón, no lo busco. En el 2 dice: mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa y envió a sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: vengan y coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las empresas y vivan, anden por el camino de la inteligencia. ¿Ya vieron la similitud? El match. El Señor desde siempre ha estado interesado en que nosotros formemos parte con Él, en que nosotros estemos sentados a la mesa con Él, desde siempre, desde el origen, desde el principio. Déjenme volver a donde estaba. Tal vez lo estoy enredando un poco, pero al final espero que comprendan el mensaje. Fuérzalos a entrar, dice, para que se llene mi casa. ¿Qué necesidad hay de que el Señor fuerce a entrar a la gente a su casa? ¿Qué necesidad hay de eso? Si te dicen: ¿sabes qué? Ven, te invito a un banquete. El Señor te está invitando a un banquete, vamos. Pues ni tardo ni perezoso, ¿no? ¿Qué necesidad hay de forzar a la gente? Cuando tú forzas a alguien, esa persona está con la peor actitud del mundo ahí. Y es una grosería para el Señor. Dice: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es por eso que a veces tenemos, yo lo digo por los chicos luego que vienen porque sus papás los trajeron, pero no gustan de la cena, no aprovechan, no lo disfrutan, no lo asimilan. Les das palabra, oras por ellos así. Ya va a acabar. Y no es una grosería para mí, a mí. Es para el Señor. No podemos hablar de una estructura, no podemos hablar de no se me duerma, por favor. No podemos hablar de una edificación bien cimentada sin tomar en cuenta la doctrina, la sana doctrina. Yo sé que la palabra doctrina les hace a muchos: ay, la doctrina, no se me vaya por las ramas. La doctrina es necesaria en el cuerpo de Cristo. La doctrina nos divide de las sectas. Eso es lo que pone la frontera entre una congregación en la cual se le sirve a Cristo y una secta. ¿Sí? Es fundamental. La doctrina es fundamental. Y como lo que les decía hace rato, no es negociable. Hay varios puntos que son fundamentales en la doctrina, en la sana doctrina de todo cristiano. Y les voy a decir algunas, yo sé que hay más. Y ahí les va. La salvación es dada por gracia, pero se puede perder si no perseveramos para conservarla. ¿Ok? Y eso es bíblico. Si no me creen, al último abórdenme y les digo las citas. El Señor habla del olivo natural. El olivo natural es su pueblo. Y si aún el olivo natural fue cortado, ¿qué
¿qué nos esperamos nosotros? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso nos adoptó a nosotros. Si ellos fueron cortados, ¿qué nos esperamos nosotros? Entonces, uno, la salvación es por gracia, pero la puedes perder. Otro, no es suficiente creer en Jesús, no es suficiente, no basta con eso. También los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Los demonios también se arrodillan delante de Jesús y no por eso son salvos y no por eso van a formar parte de la cena del Cordero, de la boda del Cordero. Servir a Dios es un privilegio, no es una carga. El servicio es para toda la vida y hay que hacerlo con excelencia para Dios y no para los hombres. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en gloria para la destrucción de fortalezas. Lo dice la Biblia. Nada de esto lo saqué yo. El Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto te ha ungido. Tú no escogiste a Dios, Él te escogió primero. Dios te amó a ti primero antes que tú a Él. Luego decimos, es que desde que yo me acerqué a Dios, mentira. El Señor le plació por su benevolencia, por su gracia, que usted y yo le conociéramos a Él. Nosotros no hicimos nada, nosotros no merecemos eso. El Espíritu Santo es una persona, es alguien, no es algo. Dios no tienta a nadie a pecar, Dios no se equivoca. La unción no se gana, se transfiere. Si quieres tener autoridad, debes de estar sujeto a una autoridad. Si quieres ser enaltecido, tendrás que humillarte primero. Dios no puede ser burlado. La paga del pecado es muerte. ¿El pecado qué es? Todo aquello que te aleja de Dios. Para el Señor todo pecado es igual. No importa si te robaste una pluma o si te robaste los papeles de una propiedad, es lo mismo, es igual. El que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Cada quien es responsable de mantener su lámpara de aceite llena y encendida. No le toca al pastor, el pastor se encargará de la suya. A nosotros nos toca encargarnos de la nuestra. La iglesia es la amada del Señor. La amó tanto que murió por ella. Nada más. Así que no la maltratemos, hermanos. El diezmo no es para despojarte de tu dinero, es para despojarte del temor en tu corazón de quedarte sin nada y aprendamos a depender de Dios. Para eso es el diezmo. Nada nos pertenece, mayordomos somos de todas las propiedades del Rey de Reyes. Ese carro que está de fuera no es tuyo. Esa casa donde vives no es tuya. La ropa que tienes puesta no es tuya. El cuerpo en donde habitas no es tuyo. Todo es de Él. ¿Saben cuál es lo único que sí nos pertenece? ¿Alguien me lo puede decir? La actitud de nuestro corazón al servirle. Eso es lo único que el Señor que le podemos ofrecer al Señor. Vayan delante de un rey y fíjense qué le hace falta para podérselo regalar. ¿Qué le hará falta al rey? ¿Qué le hará falta al rey? Ay, pobrecito rey, le voy a regalar unos tenis porque esos que trae son paperos. ¿Por qué no? Entonces no nos queramos levantar el cuellito, decir, no, es que yo le sirvo con mi carro, con mi casa. No es tuya. Tu cuerpo, tu salud, el tiempo no es tuyo, todo es de Él y para Él. Pero la actitud de tu corazón, la actitud con la que haces eso, esa sí es tuya. Eso es con lo único que tú puedes impresionar al Rey. Hay muchos más, pero otra es que solo Dios es bueno. Pero ¿qué pasa? Timoteo 4,
13:4 dice, pero vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. He escuchado a mucha gente, cuando escucha doctrina, como que se le erizan los vellitos como los gatos. La sana doctrina, no la falsa doctrina. La sana doctrina, la que viene aquí. ¿Han escuchado esa cosa que Dios Madre? Eso no viene aquí. ¿Han escuchado que María Magdalena fue el amor de Jesús? Eso no viene aquí. ¿Han escuchado que Jesús tuvo hijos? Eso no viene aquí. Esa no es la sana doctrina. ¿Han escuchado que la oración debe ser murmurando? Eso no viene aquí. Dice, lo que sí dice es que en una ocasión el clamor de la gente derribó muros. Lo que sí dice fue que el clamor de la gente hizo que el Espíritu Santo se moviera como un viento recio. Y hasta los que estaban afuera fueron tocados por el Espíritu Santo. Eso sí dice aquí. No dice que el Espíritu Santo deba de estar encadenado. ¿O sí? Díganme en dónde. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, en libertad, en libertad. No lo reprimamos. No sé por qué estoy diciendo esto, no es parte. Dice, porque llegará el tiempo, el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario. Es Timoteo 4:34. Llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Que si los ovnis, que si los fantasmas. ¿Para qué quieren saber eso? ¿Es importante? ¿En serio? ¿Es importante? No. Entonces, debemos de tener nuestra raíz bien profunda. Un cristiano sin raíz. Imagínense un vivero. Todos conocen los viveros, ¿no? ¿Sí? Es donde venden toda clase de plantitas. Si se dan cuenta, los viveros tienen algunas características. Son terrenos relativamente amplios, con mucha variedad de plantas, y todas están en una bolsita negra. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues para poder ser transportadas, ¿no? Si esas plantas llega un aeronazo, ¿qué va a pasar? Las va a tirar, ¿no? ¿Por qué? Porque sus raíces están dentro de una bolsita. No están ancladas al piso, están en una bolsita. Pueden ser movidas, no pertenecen ahí, pertenecen a su bolsita. Dependen de lo que su bolsita les pueda dar, dependen de los límites de su miserable bolsita negra, dependen, y todo lo que conocen es su bolsita negra. Y cuando tú llegas y la quieres plantar en otro lado, le quitas la bolsa y tiene la forma de la bolsa. ¿Qué pasa si esa planta se queda ahí por mucho tiempo? Se va a quedar enana. Olvídate de que dé frutos si es que da frutos, si es que es una planta frutal. Olvídate de eso. No va a pasar, jamás va a pasar. No va a crecer. Se va a empezar a marchitar. ¿Por qué? Porque el tiempo o lo que le puede dar la poca tierra que tenga ahí, ya se lo absorbió todo. No va a crecer. Está dependiente a eso, a ese límite, a esa limitante, y piensa o puede llegarse a creer que la plantita crea que es todo lo que hay, porque es todo lo que conoce. ¿Y qué pasa? Tú la siembras en otro lado. Si la siembras a tiempo, pues tal vez pueda esa raíz expandirse. Hay veces que no se da. Hay veces que la planta se niega a ser sembrada en otro lado.
¿Por qué? Porque está muy cómoda ahí, en su bolsita. No importa si no crece, no importa si no da fruto, no importa si se muere, pero está bien cómoda en su bolsita. No importa, o sea, tú aquí déjame, aquí estoy bien. Pero lo que no se da cuenta esa planta es que el Señor la quiere quitar de su bolsa para sembrarla en un bosque. ¿Sí me explico? ¿Sí me siguen? Para sembrarla en un lugar espacioso, en un lugar lleno de cosas nuevas, de nutrientes nuevos, de tal vez hasta un clima más agradable. El Señor la quiere sembrar en un lugar en donde pertenezca, en donde forme parte, en donde cualquier viento de doctrina no la tire, en donde cualquier sacudida le hagan los mandados. Esté sembrada y cumpla el propósito para el cual fue hecha, para la cual fue sembrada. Una plantita que nada más está de adorno, pues se ve muy bonita y dices, "Ay". Pero hasta ahí se acabó su vida. Es un adorno, cubre un hueco, cubre una silla, a veces se para y levanta las manos, pero no, es que las plantas cuando sale el sol tienen sus hojas, no me vayan a ver. Ya después no te escames, no te cisques, que no te dé miedo al cambio. El cambio es bueno. Hay veces que hay que volver a empezar. Y eso el Señor me lo enseñó el año pasado de una manera fuerte. Tal vez no todos lo sepan, pero yo no soy de aquí, yo soy de la Ciudad de México. Hace 2 años que vivo aquí. Estoy muy contento aquí, por cierto. Es un lugar muy bueno. Tuvimos que empezar desde otra vez, ¿no? Gracias a Dios que no lo hicimos solos. Contamos con el apoyo de gente a los cuales bendigo y estoy agradecidísimo con ellos. Y lo estaré por siempre. Pero aún así no es fácil. No es fácil empezar desde cero. Empezar otra vez en un lugar que no conoces, con gente que no conoces, en un trabajo que no conoces. En la ideología, aunque no está tan lejos, la ideología cambia, la cultura cambia, todo cambia, todo. Cambio de congregación, pues también en las congregaciones, ¿qué onda? Sin embargo, esos cambios son buenos, esos cambios son necesarios, ¿sí? No tengas miedo de que te saquen de tu bolsita. El Señor quiere hacer grandes cosas. Tal vez los nutrientes de esa bolsita ya te los acabaste, diste lo que tuviste que dar en el momento oportuno. Ahora lo que sigue, continúa. No te espantes por las cosas nuevas, por las enseñanzas nuevas. Cualquiera te puede enseñar, cualquiera. No esperes escuchar solo lo que tú quieres escuchar. Si quieres escuchar lo que quieres escuchar, vete con Madame Sassou, vete a que te lean las cartas, vete al tarot, o como se llama. No leas la Biblia. No la leas. O sea, si quieres escuchar palabras así como que te agraden, no, estoy bien, yo soy bien santo. No leas la Biblia. Si quieres escuchar palabras motivacionales, lee tu libro de Paulo Coelho. No leas la Biblia. Es peligrosa. Te puede transformar. Te puede cambiar la vida. Es peligrosa. Escuché a alguien que dijo que la Biblia era un libro oscuro. ¿Cómo? ¿Un libro oscuro? Sí. ¿Por qué? Porque habla de matanzas, de guerras, de pueblos destruidos, de gente sin cabeza. Sí, es cierto. Pero la cruz de Jesús lo hizo un libro de luz. De no ser por Jesús, la Biblia sería un libro de muerte. Pero el Señor vino a transformarlo en un libro de vida para cada uno de nosotros. Entonces, vámonos a regresar hasta el origen otra vez. Ya voy a acabar los 15 minutos y termino porque me gusta llamar a los niños. Si se dan cuenta, vamos a regresar a Proverbios 8 y 9.
quedar en cristiano, por favor. Dice, a ver, déjenme ubicar el cual. En Proverbios 8:22, a partir de ahí. Dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Mucho antes de sus obras de antaño fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes de que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo, cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día.